Saludamos a las radios amigas que se enlazan en esta señal para transmitir el conversatorio con el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil, abogado Jaime Nebot, a quien le damos la bienvenida. Abogado, buenos días. Buenos días, ¿quién habla? El día de hoy, el Ecuador, el país, amaneció con una réplica muy intensa de 6.8 en la escala de Richter respecto a una réplica que se originó por el terremoto de hace un mes en el país. Sin embargo, se reporta que no ha habido daños materiales y tampoco vidas humanas que lamentar. Sin embargo, es necesario a esta altura generar una evaluación de cuál es la situación de los bienes que se han detectado en la ciudad de Guayaquil respecto a su situación, respecto a los seguros que estos tienen, y también es muy importante, señor alcalde, un poco que se nos explique la actualización respecto a las normas de construcción que se están revisando o que se van a revisar. Buenos días y bienvenido. Buenos días con todos quienes me escuchan. Efectivamente, desde que se produjo el sismo, he estado averiguando, investigando la situación de Guayaquil y no se me reporta nada anormal. En el momento, por lo menos, parece ser que no hay ninguna consecuencia, salvo el susto natural, respecto del cual hay que guardar la calma, pues el Instituto Geofísico dice que se trata de una réplica normal, algo más intensa que las anteriores, pero normal por el tiempo transcurrido de apenas un mes después del terremoto de abril, y normal porque está en la misma zona, de manera que la ciudadanía debe guardar la calma. Obviamente, y aún antes de que esto ocurra, porque esta es la réplica 100 y pico que hay, vamos a poner en aprendamos, y también en cierto grado a través de la radio, fundamentalmente, otra vez versiones sobre el comportamiento que tiene que tener la ciudadanía preventivamente durante un episodio de esta naturaleza y después. Y paralelamente, esto no va tanto para Guayaquil, pero también tiene una utilidad para Guayaquil. Vamos a mezclar ese curso nuestro, que es muy importante, con uno de cómo mejorar las viviendas por autoconstrucción, por supuesto, técnicamente hecha y jurídica y administrativa y técnicamente vigilada. Usted me pregunta por la situación del seguro de los bienes públicos de Guayaquil. Nosotros, desde que yo llegué a la alcaldía, siempre hemos mantenido asegurados todos los activos municipales, y hoy día están asegurados por una compañía muy grande que se llama ACE, una compañía que a nivel mundial es muy poderosa, de manera que nosotros no tenemos problema en materia de cobertura. Yo quiera que no tengamos que usarla, por supuesto, pero los bienes municipales están cubiertos contra todo este tipo de fenómenos, caída de aviones, inundaciones, terremotos, etcétera. Descontado, por cierto, el deducible, que siempre se pone porque si no la prima pues sería demasiado alta, y el problema de un municipio no es afrontar daños menores, sino afrontar daños mayores. Eso se cubre con una prima moderada, y con eso hay una cobertura muy amplia para afrontar cualquier circunstancia que, repito, ojalá no sea el caso ningún día tener que usarlo. Respecto a las normas de construcción, señor alcalde. Las normas de construcción municipal en Guayaquil se actualizan permanentemente, pero ahora las vamos a optimizar. Es decir, estoy contratando con la SPOL, que es una institución técnica de gran solvencia, la elaboración de los términos de referencia para 2 consultorías internacionales que queremos hacer con firmas que tengan experiencia en la costa oeste de los Estados Unidos, en Chile, en México, en Japón, que son países que han sufrido fenómenos telúricos de magnitud. La una es para optimizar las normas, o sea, que se revisen las normas, y si hay algún comentario de optimización, de mayor precaución, de mayor tecnología, incorporarla. Y la segunda es para revisar edificios públicos y privados de gran circulación, construidos hace 80, 100 años, que no tienen fallas en su estructura, pero que podrían ser sujetos de recomendación de mejoramiento de infraestructura, que es una cosa distinta. De manera que esperamos que las próximas semanas podamos hacer ya esa contratación una vez que elaboremos los términos de referencia en la base con ESPOL.
Bien, señor alcalde, el puerto de Posorja ha creado distintas reacciones sobre su construcción. Es tanto que en estos días Contecom ha demandado a Deperworld ante la Superintendencia del Poder del Mercado por conductas desleales. ¿Cuál es el planteamiento que tiene esta empresa que va a construir el puerto de Posorja, que realmente va a impactar a todo el sistema de puertos en la ciudad para la ciudad de Guayaquil? Mire, el planteamiento empieza por ser un planteamiento ético y a su vez es de conveniencia para todos los ciudadanos de carácter general. Toda inversión nacional o extranjera, no digamos una de la magnitud y de la necesidad de aquella que se va a hacer en Posorja, es no solo bienvenida y necesaria, pero de ahí a tratar de constituir un monopolio, a eso es algo muy distinto e inaceptable. Los puertos son complementarios y competitivos, es decir, de esa complementariedad y de esa competencia tiene que beneficiarse el usuario. El usuario se perjudica cuando no hay alternativas, cuando hay un monopolio. Pretender que no se drague el canal donde hoy día funcionan y por el cual llegan a esos puertos y sale de esos puertos el 84% de la mercadería no petrolera del país, es una pretensión absurda. Yo estoy seguro que no habrá gobierno que se preste para eso y que no habrá tolerancia alguna por parte de los ciudadanos y las autoridades. La inversión bienvenida a competir, no a liquidar los puertos existentes. Imagínense usted hoy día con la crisis de navieros que hay, donde parece mentira, pero cuesta menos llevar la carga por agua desde la China a Guayaquil que por tierra desde Posorja a Guayaquil, lo que significaría obligar, una cosa que por conveniencia alguien se cambie o utilice servicios e instalaciones, obligar a la gente a usar un puerto en detrimento de los demás, precisamente por cerrarles el acceso. De manera que aquí las pretensiones monopolíticas, llámense de DP World, llámense de quien se llamen, las vamos a combatir con la misma firmeza y con la misma decisión que empujamos precisamente para que no existan gestiones oligopólicas la construcción del puerto de Posorja. Es sumamente necesaria y que se ha hecho y se ha dado por fin como debía darse en Posorja, Guayaquil, para servir al país, y que se ha dado como debía darse con inversión privada. Imagínense usted si se hubiera hecho con inversión pública, el embrollo que se hallaría en este momento el Estado teniendo que afrontar dentro de esta crisis evidente una inversión de esa naturaleza. De manera que, en síntesis, el puerto es bueno, es un puerto complementario y competitivo con los demás. Un monopolio es simplemente inaceptable, ética, jurídicamente, aparte de ser inconveniente para los intereses de la ciudad. Señor alcalde, la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso de Gestión de Suelo ya no es un proyecto, es una ley que la aprobó la Asamblea Nacional, tiene que publicarse evidentemente el registro a nivel nacional. Sin embargo, crea una superintendencia de ordenamiento territorial que entre sus responsabilidades y funciones está de sancionar a los GATS, a los gobiernos descentralizados, a los municipios, a sus autoridades. Usted ha dicho que en esas condiciones, con ese contenido, no acatará la vigencia y el contenido de esta ley. Explíquenos un poco, amplíenos cuáles son los principios de hecho y de derecho para no acatar esta ley. Déjenme empezar por el principio. Es cierto que hay alcaldes que violan, que trafican inclusive con el uso de suelo de las ciudades, y esos alcaldes deben ser sancionados. Eso no lo puede discutir nadie. No me encuentro entre ellos ni me voy a encontrar. Ahora, ¿las sanciones deben constar en una ley? Por supuesto que sí, pero quien aplique la sanción no puede ser alguien que, como en este caso el Ejecutivo, se quiere arrogar, o sea, tomar ilegal e inconstitucionalmente una competencia, porque la competencia en este caso la tendría la función judicial. Entonces, esa es la diferencia. No estamos en contra de que exista una ley que sancione violaciones, pero sí estamos en contra
de que alguien que no puede sancionar, pretenda sancionar, haciendo fisga del concepto de autonomía, tratando de irrespetar a prefecturas, municipios, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso no tiene absolutamente ningún valor, porque la propia Constitución, que le da la competencia privativa del uso de suelo a los municipios y la competencia de juzgar a la función judicial, establece que si alguien hace algo o dicta una ley inclusive que vaya contra la Constitución, esa ley carece de eficacia jurídica, es decir, no tiene valor. No es que no voy a aceptar eso porque se me ocurre a mí, sino porque la propia Constitución de la República establece que no tiene ningún valor, de manera que esa es la situación. Entonces está bien que se sancione a quien viola la ley, pero quien sanciona tiene que ser la función judicial en este caso, y no una nueva entidad burocrática, como que si no tuviéramos suficiente gasto público ya que está totalmente sobredimensionado y que es una de las causas de la grave crisis económica que tenemos. Señor alcalde, buenos días. Le saluda Juan Javier Benedetti. La Asamblea acaba de aprobar el proyecto de ley de solidaridad y corresponsabilidad. Este nuevo combo de imposiciones incluye un impuesto a quienes tienen un patrimonio superior al $1.000.000. ¿Qué comentarios le merecen estas medidas solidarias, alcalde? El primer comentario que me merece es que aquí no hay ninguna corresponsabilidad, porque corresponsabilidad quiere decir que el Estado también tendría que ajustarse el cinturón y disminuir su obesidad, y no lo hace, se dedica simplemente a cobrar. Bueno, señor alcalde, seguimos con la pregunta sobre el impuesto al patrimonio. Mire, yo no creo que vale la pena comentar un impuesto en particular, sino comentar la situación en general. Una economía boyante, una economía normal, soporta tributos. Por ejemplo, un tributo a la reconstrucción de Manabí y el sur de Esmeraldas, como en su momento ocurrió antes con el tributo a la reconstrucción de Ambato. Una economía en estado de crisis, paralizada, por no decir agónica, no tolera tributos. Un hombre sano, una mujer sana, debe hacer ejercicio. Es conveniente que haga ejercicio. Un enfermo grave del corazón, usted lo manda a levantar pesas y se muere. Entonces, las cosas dependen de las circunstancias. El Estado está confundiendo el objetivo de buscar dinero, y no solo para la reconstrucción, porque no seamos ingenuos, también está buscando dinero para ver cómo compone la crisis que ellos mismos han causado por el exceso de gastos públicos, por la falta de previsión con fondos de reserva, etcétera, porque la baja del petróleo sí incide y gravemente. Esa no es culpa del gobierno, pero no es la única causa de la crisis. Están buscando dinero para ambas cosas y confunden impuestos con dinero. Si usted sube, por ejemplo, el IVA de 12 a 14%, 2%, pero a causa de esa subida se contraen las ventas, baja la venta 10%, usted está perdiendo 8% neto. Pues no hay que ser un genio para saber eso. Y de suyo, hoy se está vendiendo menos, se está cobrando menos y se está ganando menos. Entonces, si usted continúa con este criterio, lo que va a hacer es que va a recaudar menos. O sea, si el Estado con esto busca plata, no va a obtener más plata, va a obtener menos dinero, no va a poder afrontar la reconstrucción y de paso va a seguir empobreciendo las economías populares y especialmente la economía de la gente de clase media y de la gente pobre. La salida no es por allí. Y si usted me pregunta y veo que asiente, yo le voy a decir en mi modesto criterio cuál es la salida. Primero, comprender que la equivocación sumada a otra equivocación no va a ser un acierto. Dos errores no hacen un acierto. Entonces, punto número 1, el Estado tiene que bajar su ritmo de gastos. El Estado no puede llamar una ley de corresponsabilidad a un paquete de medidas donde el Estado no tiene otra responsabilidad que cobrar. El Estado no hace absolutamente ningún sacrificio, el Estado está sobredimensionado.
en el gasto público. El gasto público no tiene ninguna relación con el tamaño de la economía ecuatoriana. Tiene que ajustarse el cinturón. El Estado está para servir a los ciudadanos, no para que los ciudadanos sean esclavos del Estado. Es una cosa muy distinta. No se puede con dinero privado pagar la farra pública. Segundo, hay que empezar a hacer fondos de reservas. No importa que se haya cometido el error de liquidar los fondos de reserva anteriores. Hay que hacer nuevos fondos de reserva. Usted mira, bueno, pero están en cero. Sí, mejor es tarde que nunca. Primero, usted va a dar un mensaje al mundo. Ah, bueno, esta gente ha entendido que hay que hacer las cosas bien. Eso es muy positivo dentro de la globalidad de acciones con la que un Estado es observado y calificado para muchas cosas, y entre ellos para crédito e inversión en el mundo. Segundo, una reconstrucción no va a tomar 2 meses, pues, no es inmediata. O sea, un fondo de reserva que se empieza a hacer ahora tendrá dinero y cada vez más en 1, 2, 3, 4, 5, 6 años. Chile, que es un país del primer mundo, ha gastado más de 30.000 millones de dólares en una reconstrucción que lleva 6 años después del sismo y que todavía no la acaba. Tercero, hay que dar muestras claras, hechos concretos, no declaraciones imprudentes, ni rabietas, ni acciones inconvenientes, de que aquí se va a respetar la seguridad jurídica, de que aquí va a haber confianza. Y entonces la gente invertirá nacionalmente y también del extranjero, y eso crea bienes, abarata los productos, los precios de los productos, crea empleo que hoy se está perdiendo a raudales, crea crecimiento económico. Y ese crecimiento económico, eso es lo que va a generar dinero al Estado, sin subir los tributos. Eso va a generar dinero al Estado, sin subir los tributos. Luego, usted tiene que renegociar las deudas externas e internas. Tiene que ir a donde los acreedores, no en el plano de bravata, decir no pago. A los chinos, en este caso. A los chinos y a los que nos hacen chinos, que son distintos. Entonces, hay que decirle a esta gente, señores, no tenemos el dinero para pagar. Queremos pagar, tienen que ampliarse los plazos, tiene que bajar el interés. Y de esa manera usted va a tener un dinero que emplea hoy en pagar esa deuda, que le va a sobrar precisamente para arreglar finanzas fiscales, que hay que arreglarlas. Y para el asunto de la reconstrucción. Y luego usted tiene que incentivar la inversión. Si usted quiere que la gente vaya a Manabí, usted tiene que tener primero un país donde la gente quiera venir y donde quiera invertir. Y una vez que quiera venir al Ecuador, decirle, mire, conviene más que se vaya a Manabí, que se vaya al sur de Esmeralda, porque aquí, por ejemplo, usted no va a pagar impuestos a la renta en 10 años. Segundo, usted tiene que estimular a la gente que va a reconstruir lo que ha perdido. Porque aquí hay personas a las que se les está haciendo creer o dejando que crean, que es casi lo mismo, que el Estado puede pagar daños privados. El Estado no puede pagar daños privados. La reconstrucción del Estado es la estructura pública. Entonces a esa gente hay que incentivarla con crédito especial a largo plazo, a bajo interés, quitándole los impuestos. Y tercero, las propias donaciones tienen que ser incentivadas, permitiendo que se carguen al impuesto a la renta, no por ejemplo en el primero y segundo año, porque entonces afecta el flujo que se necesita. Pero esto que es sensato, no es sensato porque lo han hecho otros países, que lo han hecho, sino que lo han hecho otros países porque es sensato, que es distinto. Bueno, aquí mi amigo se quiere pues a estas alturas descubrir el agua tibia. ¿Cree usted, señor alcalde? Alguien decía que la mayor imbecilidad es pensar que en la vez número 21, que uno hace lo mismo que las otras 20 veces, las cosas funcionan. No, pues mi amigo, si esto no ha funcionado nunca en ningún país del mundo, ni en el Ecuador, ni en ninguna circunstancia. Pero alcalde, usted habla de la confianza y eso hay que trabajarla. No, eso hay que crearla. Hay que creársela, Sí, hay que ganársela. Sí, señor. En Guayaquil no se detienen las obras independientes de la crisis económica, de los terremotos. Esto avanza. Esto habla bien de esa confianza, de eso que se ha ganado, que hay que lograrla. ¿Cómo están los presupuestos? No es solo por confianza. Obviamente, la confianza genera ese sentimiento y las consecuentes actitudes y acciones en los ciudadanos y en los inversionistas. Pero eso tiene que ir acompañado de una administración prudente. Aquí en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, ¿por qué existe confianza? ¿Por qué existe inversión? ¿Por qué no tenemos contratistas impagos? ¿Por qué no tenemos trabajadores impagos? ¿Por qué no tenemos obras paradas? ¿Por qué todos los planes, inclusive los que fueron compromisos en la última campaña electoral y que son voluminosos, siguen su marcha? Les voy a dar varios ejemplos. Número uno, nuestro endeudamiento ha sido muy conservador. Hoy,
en época de crisis ocupamos el 3,76% del presupuesto en pagar la deuda pública del municipio. El 3, no 3C, 3,76%. Y por eso tenemos crédito internacional abierto, precisamente para una circunstancia de esta naturaleza. Segundo, siempre somos cuidadosos con el monto de la contratación y con el ritmo para tener el flujo suficiente. En el caso del aeropuerto, por ejemplo, tenemos en bonos de la CAF más de 150 millones de dólares en bonos de la CAF, intocados. Y no los vamos a tocar aún ahora en esta circunstancia, porque no necesitamos hacerlo. En el caso de los empleados, recibimos del ingeniero Febres Cordero más empleados de los que tenemos hoy. Hoy tenemos menos empleados que los que tenía Febres Cordero hace 16 años, con un municipio y un presupuesto 7 veces más chico en competencias y en plata. Y hoy con un municipio 7 veces más grande en competencias y en plata, tenemos menos trabajadores. Porque nosotros sabemos que lo justo es que el dinero vaya a su dueño, a quien lo paga. El dinero del pueblo no es para crear pipones, agnados, cognados, partidarios, trabajando en los entes públicos, sino para crear la menor cantidad de gente eficiente al servicio de los que pagan, que están afuera. Entonces no es solamente cuestión de confianza. La confianza tiene dos acepciones. La una es la filosofía que se transmite en acciones, y la otra son las acciones que se hacen y se practican para generar esa confianza. Porque a usted le puede caer muy bien un mandatario, viene aquí el señor en desastre, no sabía administrar, le va a decir, muchas gracias, tú eres muy simpático, yo no he venido aquí a perder plata, porque la confianza lo trae a usted, pero la falta de rentabilidad lo aleja. O sea, hay que saber administrar para eso. Señor alcalde, ¿cómo va el proyecto del bus aéreo suspendido que llegaría al centro de Guayaquil y desde Durán? Dios mediante estaremos firmando en julio el contrato de la primera aerovía, que viene, como usted indica, de Durán hasta el centro de Guayaquil, trayendo alrededor de 40.000 personas, primero con un ahorro de tiempo y segundo con una mucha mejor calidad de servicio. El ahorro de tiempo, si usted hoy día en una hora pico sale del centro de Durán y quiere llegar a donde llega la mayoría del destino de la gente que viene de Durán, que es alrededor de la Plaza del Centenario, usted se va a tomar entre 45 minutos y una hora. Este viaje lo va a hacer en 15 a 20 minutos. Y la gente que no va al centro y que quiere conexión, al llegar la aerovía a la Plaza del Centenario, donde está la conexión con la metrovía, va a poder tomar la metrovía. En este concurso están participando las dos empresas más grandes del mundo en materia de construcción de aerovía. Doppelmayr de Austria y Poma de Francia. Una de las dos va a ganar. De manera que ganará la que tenga evidentemente mayor condiciones de ventaja para Guayaquil. Hay una concesión, este es un contrato de carácter mixto, hay una concesión de operación, ellos se hacen cargo del 100% de la operación, con su dinero y con su riesgo. En cuanto a la inversión, son socios del municipio en el 20% de capital y financian al municipio el otro 80%. El municipio de Guayaquil merece crédito. De manera que, como le decía, esperemos, estamos ya en la fase de darle la luz verde en lo técnico, y obviamente hay que hacer los análisis del caso porque la ley así lo manda, pero se los vamos a dar, lo anticipo, porque son las dos firmas más grandes del mundo. Aquí no tenemos que estar analizando calidad de quien ha comprobado su experiencia y su calidad a lo largo y ancho del mundo. Y luego vendrá la oferta económica, ganará la mejor y esperamos firmar ese contrato en el mes de julio. Ahora que todo está subiendo como la espuma, menos la popularidad de ciertos políticos, la gente en Guayaquil se pregunta sobre las tarifas del transporte urbano. ¿Habrá algún alza en el costo de la transportación? Y a propósito, alcalde, ¿se ha considerado la posibilidad de aumentar el número de unidades de la metrovía? A ver, aumentar el número de unidades de la metrovía o aumentar la capacidad de los biarticulados, hacer triarticulados, es decir, a tener 3 cuerpos en vez de 2, ocupando el mismo espacio de ancho, aunque más espacio longitudinal, lo cual es bueno para el tráfico, está en marcha. Los buses ordinarios, déjeme hacerle el siguiente análisis. Ha pasado más de un año desde que el gobierno un buen día trató de endosarnos el problema del tránsito.
Y yo creo que ese lío de 60 años ha sido bastante bien atendido si usted considera el lapso corto entre agosto y la fecha. Falta muchísimo por hacer, pero al día de hoy usted tiene todo lo que es matrícula y revisado automatizado. Acabamos de firmar y ya está en plazo de implementación el contrato del control automatizado del tránsito con multas en los postes, etcétera, etcétera. ¿Los semáforos? Los semáforos en las próximas semanas, no meses, semanas, estaremos iniciando el concurso internacional para homologar, para sincronizar los semáforos, que es un grave problema, porque los semáforos aquí son unos inteligentes, otros no son inteligentes, unos son nuevos, otros son viejos, y hay que sincronizarlos antes de pensar en comprar nuevos, que en su momento hay que reemplazarlos. Todo eso se está haciendo. La aerovía, la metrovía son formas de resolver el problema de tránsito. Liquidar cuellos de botella como el que se hizo, por ejemplo, en el retorno de la avenida Benjamín Rosales a Piazzo, a la altura del terminal terrestre, o la ampliación que se hizo en la vía Carlos Julio Arosemena Tola, cerca de la vía Daule, son necesarias. Pero a estas alturas del partido tenemos 22 sondeos serios de lo que quiere la gente. Pues yo en esto fui muy claro. Haremos lo que quiera el ciudadano. El ciudadano tiene que tomar una medida responsable y inteligente como es la población. Sus opiniones son responsables. A la primera pregunta, ¿quiere usted que si un bucero, por llamarlo de alguna manera, un bucero convencional, sigue actuando como está actuando? ¿Se aumenta el precio del transporte? 70% no. Pero a continuación usted pregunta, ¿usted está dispuesto a pagar 5 centavos más? Es decir, 30 en vez de 25, siempre y cuando se mantenga también el transporte de mitad de pasaje para estudiantes, para personas de la tercera edad, para personas con grado X de discapacitación, siempre y cuando previamente los buceros hagan mejora? Y la respuesta casi un 70% es sí. Entonces, estoy esperando el informe de la ATM para llevar eso en su momento a seguir los trámites de ley. ¿Cuáles podrían o deberían ser esas mejoras? Número 1, los buses que han cumplido su vida útil tienen que salir de la circulación. Aquí vinieron por la izquierda, los botaban de otras ciudades del país y vinieron aquí. Entonces ahora les vamos a decir que se vayan de aquí, porque definitivamente están transportando personas, pues no están transportando ganado, están contaminando el ambiente. Además, esa es la ley. No estamos inventando nada, ni hemos hecho la ley. La ley que no se cumplía tiene que cumplirse. Punto número 2. Tienen que mejorar y reparar los buses, sin perjuicio de comprar buses nuevos, que no lo pueden hacer porque, uno, la verdad, tienen una tarifa congelada 13 años, eso no se puede negar. No han hecho esfuerzos para merecer que se les suba, pero está congelada hace 13 años. Es como si a usted le congelaran el sueldo o el valor de la publicidad 13 años, digamos, entra en un problema. Pero tienen que mejorar los buses, tienen que reparar, tienen que invertir en los buses, tienen que dar mayor seguridad a la gente en los buses. Y tercero, tienen que aceptar por escrito el cambio de sistema, la caja común, el encolumnamiento, el parar cada ciertas cuadras. Habrá que construir las paradas, etcétera. Eso ya es problema de la ATM, pero definitivamente tiene que haber una mejora en el servicio. Si eso se da, entonces estaremos cumpliendo la voluntad popular. Si no se da, también cumpliremos la voluntad popular, que es dejar las cosas como están, más allá de que eso es grave, porque lo lógico es que las cosas progresen y avancen. Bien, alcalde, escuchándole y viéndole, saco mis propias conclusiones. Toda mi vida prácticamente ha estado a merced de la prensa, del periodismo. Y he visto cómo los presidentes y los mandatarios y los grandes políticos reciben las injurias del tiempo. Todos vamos envejeciendo. Pero al verlo a usted, quedo sorprendido, porque cada mes y tanto que se presenta por acá, sigue en su permanente estado de juventud. ¿A qué se debe esa juventud permanente? ¿Le gusta mucho lo que está haciendo? A que me gusta mucho lo que estoy haciendo, a que
me cuido de no comer demasiado y hacer el suficiente ejercicio, a que por la buena conciencia duermo muy bien, seguramente a todo eso. Porque usted tiene todavía cosas... Más allá de que, como decía el presidente Alfonsín un día, que León Febres Cordero le hizo un comentario similar, le dijo: presidente, la procesión va por dentro. Bueno, su procesión le esconde extraordinariamente bien, pero puntualizando, usted tiene por delante, creemos guayaquileños, varias misiones. Primero, los 200 años de la fundación de Guayaquil, y eso es para después de 2 años. Tiene la presencia, qué leal es la clase política con usted, que ninguna de los partidos políticos produce un candidato. El único que se lo repite de todos lados es usted como posible presidente. De manera, está bien. Como posible presidente. ¿Ah? Como posible presidente. Posible presidente. Pero ser alcalde como es Jaime Nebot en Guayaquil, es una especie de presidente de esta provincia, con repercusiones en todo el Ecuador. Y esto va sin broma ni ironía, es así. Es una... Claro, cada hombre es un destino, ¿no? Pero entonces, este Nebot eterno, ¿qué va a ser para los 200 años? Bueno, 200 años, faltan 4 años para los 200 años. Yo ya no estaré de alcalde porque mi alcaldía acaba el año 19, en mayo, o sea, 3 años a partir de la fecha, pero ya lo estamos haciendo. Primero, en lo formal hemos integrado comités que a su vez tendrán ramificaciones y seguirán integrando ciudadanos valiosos y sobre todo ciudadanos que quieran aportar, no con dinero ni mucho menos, pero sí con su esfuerzo y su trabajo en función de la celebración adecuada de los 200 años de la fundación de Guayaquil, que será en el año 2020, el 9 de octubre. Segundo, tenemos muy claro, hay gente que dice qué obras se van a hacer, y yo les he respondido siempre: vamos a hacer muchas obras, y ya ustedes conocen cuáles son esas obras: aerovía, ampliación de metrovía, ya hicimos el nuevo terminal terrestre satélite, haremos otro en la vía La Costa, la lucha por el puerto de Guayaquil, que con los defectos que ya analizamos en su primera pregunta y que hay que superar, es un gran logro que se haga el puerto de Aguas Profundas, el nuevo aeropuerto intercontinental de Guayaquil, que tiene que estar listo el año 24, que acaba la concesión del actual, y para eso tiene que iniciarse el 19, es decir, un año antes de el bicentenario, los 200 años. Monumentos, porque una ciudad también se representa en sus monumentos. El monumento a nuestros orígenes, que es el Guayaquil, ya está puesto. Un monumento a la fe como el del Cristo del Consuelo va a inaugurarse dentro de este año. La planta que beneficia a más de 1 millón de personas de tratamiento de aguas negras, que va desde el Cerro Santana y las parroquias centrales, abarcando Jimena, Trinitaria, Letamendi, Febres Cordero, García Moreno. Son muchas las obras que se van a hacer. Pero ¿para qué son esas obras? No vamos a celebrar grandes obras, vamos a celebrar la independencia, la libertad y la democracia. Y para eso tenemos que tener pues independencia, y tenemos que tener libertad, y tenemos que tener democracia. Entonces la gran lucha es tener eso que ahora anda cojeando y que hay que evitar que se paralice, y hay que darle salud para que sigan raudas en el tiempo y en el espacio, y eso es lo que se va a celebrar con las obras importantes. Así que todo eso están dando, no se necesita de mi presencia el año 2020, aunque espero que Dios me dé vida y salud para estar presente, no como alcalde, sino como ciudadano. Recibe un añito salido, o sea que sí lo va a dejar bien encaminado el bicentenario. Oiga, el 2% de la superficie del planeta está ocupado por las ciudades. Ahí vive el 55% de la población, 3.900 millones de personas en general. Se calcula que para el 2050 esa relación va a ser 65%. En el caso de la ciudad de Guayaquil, que va a recibir esta migración tan importante, ¿no cree que es momento de empezar a valorar otras alternativas de transporte, como por ejemplo las bicicletas, hoy que hay bicicletas y bicicletas eléctricas, etcétera? Lo estamos haciendo, más allá de que eso es una cuestión
de costumbre. Eso es una cuestión de aprendizaje, es una cuestión de que la gente se vaya concientizando, y por eso hay que empezar por los niños. Es algo similar al reciclaje. Usted ve que nosotros tenemos escuelas de reciclaje y ahora vamos a incorporar ya una parroquia entera al reciclaje. Todo el sector del malecón del Salado, del malecón del río Guaya, no solamente se recicla, sino que hay escuelas de reciclaje. Y los niños y los jóvenes de las escuelas públicas y privadas los hacemos pasar por allí, para que así como nacen con un chip de la automatización y de la informática, también nazcan con el del reciclaje, porque ya la gente mayor, usted ve, los llevamos de una vaina medieval del manejo de la basura a manejar una bolsa negra, que aún así hay gente que no quiere aprender a manejarla. Imagínese si usted se pone a decirle que manejen 3 bolsas y 3 recipientes. Bueno, la gente mayor tiene sus problemas, pero las ciudades no se acaban ni en 1 año, ni en 2 años, ni en 1 lustro, ni en 5 lustros, de manera que lo importante es que las cosas se hagan bien y que la mentalidad de la gente siga cambiando. Vea usted cómo ha cambiado totalmente la mentalidad de la gente en Guayaquil respecto de respetar los bienes públicos, respecto de no ensuciar la ciudad. Antes usted caminaba por 9 de octubre y tenía que tener cuidado de no pisar basura, excrementos de perro, cáscaras de banano, ¿no es cierto? Hoy día eso no se da. Hoy día la gente, la mejor escuela es el progreso, pero el progreso hay que generarlo primero para que la gente aprenda después, porque en el medio de un chiquero nadie aprende. Oiga, se ven un montón de medios de comunicación libres y privados, como usted decía antes, pero no veo ninguno de la televisión estatal. ¿Será que está muy preocupado el Estado de su protagonismo político que está increciendo? No, yo les agradezco, yo prefiero salir en la televisión, en la radio lo menos posible. Yo estoy aquí para trabajar, no para ser de artista de televisión, ni de radio, ni de periódico. Entonces, Jaime Nebot, algún día usted se animará a dejar por escrito o explicar el porqué de su permanente juventud, que todos la miran, la admiran y la aplauden. Usted tiene que ir al oculista, don Javier Benedetti. Estamos parecidos, pero no estamos igual. Tiene riguroso para que yo me sorprenda más todavía después de la inspección ocular. Bien. Muy bien, señor alcalde, agradecerle su presencia. Gracias a ustedes por la oportunidad de informar. También a las radios amigas que hicieron posible que se difunda a nivel de toda esta cadena el pensamiento y las visiones que tiene el alcalde respecto a los temas que hoy se debaten en la agenda nacional. Gracias por haber estado. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad.